Buenas noches. Bienvenidos todos a esta segunda sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia, en el cual tenemos un tema a tratar importante el día de hoy en esta sesión. Le voy a dar la palabra al doctor Daniel Diego, secretario propietario del colegio. Buenas noches. Acta de la primera sesión reglamentaria del 2020 del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, celebrada el 5 de febrero del 2020. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la primera sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2020-2021, iniciando a las 20:30 horas ante la presencia de 280 asistentes presenciales y 256 a través del portal de Internet del Colegio Mexicano de Ortopedia. Bajo el desahogo de la siguiente orden del día, se realizó la lectura del acta de la 10ª sesión reglamentaria efectuada el 6 de noviembre, la cual fue aprobada por unanimidad. Se incluyó en asuntos generales la invitación a diversos eventos, y se presentó una breve semblanza del doctor Alfredo Iñárritu Cervantes, expresidente del bienio 1984-1985. Se dieron las palabras de bienvenida y la apertura de la sesión a cargo del doctor Eduardo Acosta Rodríguez, titular del capítulo de especialización en cadera y rodilla. El doctor Acosta Rodríguez dio una breve introducción sobre el panel del foro Infecciones periprotésicas en cadera y sobre los temas de la sesión que se presentaron. Posteriormente, el doctor Jorge Asís Jacobo habló sobre el tema prevención de infecciones. El doctor Arturo Mondragón Eguiluz sobre tratamiento médico de las infecciones. Y por último, el doctor Víctor Manuel Ilizaliturri Sánchez presentó tratamiento quirúrgico. A las 22:30 horas, se dio por terminada la sesión y se invitó a los asistentes a disfrutar del servicio de coffee break ofrecido por el Colegio Mexicano de Ortopedia. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de realizarla. Los que están de acuerdo con el acta, favor de levantar la mano. Muchas gracias. A continuación, es para mí un honor presentarles una breve semblanza y otorgarle un reconocimiento al doctor Armando Alcalde Galván, expresidente del bienio 1992-1993. Escuchemos con atención las palabras del doctor Jorge Negrete Corona. Dentro del programa de sesiones, hemos determinado durante este bienio hacer reconocimiento a los expresidentes de este colegio. Y el día de hoy toca al doctor Armando Alcalde Galván. Nace el 27 de octubre de 1928 en la Ciudad de México. En el año de 1954 se gradúa de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente se especializa en ortopedia y traumatología en el Hospital Infantil de México. Ingresa a las filas del colegio, antes Sociedad Mexicana de Ortopedia, en el año de 1956. A partir de ahí comienza una carrera muy prominente en la especialidad, impartiendo clases de clínica quirúrgica en el Hospital Inglés, innumerables conferencias dentro de nuestras sesiones mensuales y diversas ponencias y presentaciones dentro del marco de congresos nacionales y extranjeros. En 1980 es nombrado presidente del 16 Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología de nuestro colegio. En 1974 funge como tesorero
del Consejo Mexicano de Ortopedia, donde también posteriormente desempeña cargos de secretario y vocal. En 1984 se reúne con varios ortopedistas, entre ellos el doctor Alcalde, con la intención de crear un espacio científico dedicado a la ortopedia pediátrica y otros ortopedistas pediatras de ese momento, con el estatuto de nuestra sociedad como modelo de base. Fundan la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, de la cual sería presidente en 1991. Dentro de nuestro colegio, el doctor Armando Alcalde fue integrante del Comité Permanente del Congreso en 1988, del Comité de Enseñanza de Materias Básicas y es nombrado coordinador de la Revista Mexicana de Ortopedia y Traumatología, ahora Acta Ortopédica Mexicana, en 1990. Fue presidente de nuestra Sociedad Mexicana de Ortopedia el periodo de 1992 a 1993 y a lo largo de su carrera realizó varias publicaciones en revistas mexicanas de la especialidad. Sus actividades académicas fueron extensas, participó y fue conferencista de innumerables congresos y cursos nacionales e internacionales. Con la presente semblanza, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología quiere hacer un merecido homenaje y reconocimiento al maestro doctor Armando Alcalde Galván como uno de sus más distinguidos miembros, reconociéndolo como parte fundamental de la ortopedia en México. Doctor Jorge Negrete Corona, Mesa Directiva 2020-2021. Doctor, un aplauso y si nos acompaña, por favor. Muy buenas noches. Quiero decirles que me siento muy feliz, no por el homenaje que me han hecho, pero eso también se lo agradezco mucho a mi querido amigo Jorge Negrete Corona, a toda su mesa directiva. Me siento feliz por estar nuevamente con ustedes en este colegio y en la Sociedad de Ortopedia, que siempre estuve durante toda mi vida activa en que pude yo venir. Ahora, con mis 91 años, ya no es fácil estar viniendo. Hay veces que no me ayude a venir, pero no estoy olvidado de ustedes. Siempre estoy pendiente del colegio, de recibir la revista, de recibir la información en una palabra, me siento feliz de estar aquí nuevamente en el colegio y agradecerle intensamente a la mesa directiva de nuestro querido Colegio Nacional de Ortopedia y Traumatología, a toda la mesa directiva, en especial a nuestro respetable y querido amigo Jorge Negrete Corona, y con más razón a todos ustedes que han tenido la gentileza de acompañarme en este semblante, que lo llevaré siempre en mi corazón y lo recordaré siempre los pocos años que me quedan en la vida. Muchas gracias a todos ustedes. Les deseo que
Que Dios los bendiga a todos y que todos sigan teniendo el éxito que ha tenido el Colegio Mexicano de Ortopedia con sus actividades científicas, profesionales y especialmente con la gran amistad que luego tiene uno aquí con todos ustedes y que el colegio nos la ha dado porque es una de las primeras banderas que ha llevado, tener amigos, ser amigos y dar actualización científica y profesional. Muchas gracias por escucharme y que Dios los bendiga. Hasta luego. Eventos y asuntos generales. No, está bien. Continuamos. Eventos y asuntos generales. El Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología convoca a los miembros colegiados a participar en la próxima reforma al Estatuto Social del Colegio, enviando todas las propuestas que consideren pertinentes. Las observaciones, sugerencias y propuestas se recibirán en el correo smo@smo.edu.mx hasta el 31 de mayo de este año para ser canalizadas al Consejo Consultivo. Su participación es muy importante y todas las propuestas serán bienvenidas. En cumplimiento al artículo 18 de nuestro estatuto, inciso 18.2, se hace una atenta invitación a todos aquellos miembros colegiados que reúnan los requisitos y que tengan interés en ocupar el cargo del presidente del comité organizador del 67º Congreso Nacional de Ortopedia y Traumatología de la Ciudad de México 2022. Hagan llegar su carta de intención a esta presidencia antes del 17 de abril de este año. La elección del presidente del comité organizador de dicho Congreso 2022 se llevará a cabo en la sesión de negocios de nuestro próximo Congreso, el domingo 3 de mayo del 2020 a las 13:30 horas en el auditorio del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center, Ciudad de México. Para pronta referencia, se enlistan los requisitos: ser asociado titular activo con una antigüedad mínima de 8 años en esta categoría, haber desempeñado satisfactoriamente un cargo dentro de algún consejo directivo del colegio o haber sido coordinador de un capítulo de alta especialidad, tener su certificación vigente del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC, radicar en el área metropolitana, haber asistido como mínimo un 50% de las sesiones reglamentarias del colegio que se hayan celebrado en los 2 años previos a la elección o nombramiento, y haber asistido al Congreso Nacional de Ortopedia de la Ciudad de México y al Congreso Nacional de Ortopedia, realizados también previamente a su elección o nombramiento. El Colegio Mexicano de Ortopedia, como parte de sus actividades académicas, se hizo presente el pasado mes de febrero con una conferencia dirigida al personal del Servicio de Protección Federal. Obtuvimos el reconocimiento por parte de esta prestigiada institución y el éxito para seguir participando en apoyo de la academia continua. Les invitamos a participar en el curso Taller Enseñando a Enseñar, dirigido a profesores y coordinadores, a realizarse el 28 de marzo del presente, en las instalaciones del colegio. Informes a través de la página web y en la Secretaría del Colegio. Se solicita a la membresía que participan como profesores en diferentes eventos académicos utilizar el logo del colegio
en sus presentaciones, con el objetivo de fortalecer la presencia e identidad del colegio en la academia continua. Se les invita a utilizar el Acta Ortopédica Mexicana para compartir sus publicaciones y aprovechar nuestro órgano de difusión. Se hace del conocimiento de la membresía y se pide 1 minuto de silencio por el sensible fallecimiento de nuestro estimado colega, amigo, quien fuera miembro titular del colegio, el doctor Francisco Germán Arellano Gómez, acaecido el 27 de febrero en la Ciudad de México. ¿Nos ponemos de pie? Muy bien, nos sentamos, por favor. ¿Tú tienes la lista? ¿Tienes la lista? Aquí está. Muy bien. Entonces, ¿le entregan ustedes? Sí. Aprovechamos para darle una cordial bienvenida y felicitación a los nuevos miembros titulares, que les voy a pedir que pasen al frente para entregarles sus constancias. A la doctora Cindy Camacho González, bienvenida. Al doctor Rosalío Gregorio Chávez Ramírez, felicidades, bienvenido. Al doctor Diego de la Rosa Maciú, felicidades, bienvenido. Al doctor Mauricio González Sánchez, felicidades, bienvenido. Y al doctor Miguel Ángel Hernández Álvarez. Bienvenido, felicidades. Muy bien, muchas gracias. A continuación vamos a presentar el panel foro Fractura sacroiliaca tipo C, misma lesión, diverso tratamiento. Le pido a los profesores invitados que me acompañen aquí adelante.
Muy bien. ¿Podemos bajar un poquito? ¿Me escuchan bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Ok. Primero que nada quiero darles las gracias a los profesores aquí presentes, que el tema de hoy es fractura sacroiliaca tipo C, misma lesión, diverso tratamiento. Como verán ustedes, este tipo de lesiones son de alta energía, con una lesión que se acompaña de politraumatismo y grandes lesiones de víscera. Vean nada más la gran separación que tiene la sacroiliaca, desplazada hacia arriba y abierta. Es una lesión que tiene de un 10 hasta un 29% de mortalidad, asociado a múltiples lesiones y una pérdida significativa de sangre, principalmente por la hemorragia de las arterias ilíacas o del plexo venoso presacro, cuando nos dirigimos específicamente a la lesión. Y he tratado de desglosar esta plática, esta charla, para eso tenemos a los expertos, de las fases de estabilización de urgencias. Sirve para el control hemorrágico y disminuir el volumen pélvico. Con sábanas, famosa sábana santa, fijadores externos, diferentes tipos en cresta ilíaca, supracetabular, el clamp tipo C del doctor Gans, y la segunda fase consiste en la reducción y la estabilización anatómica definitiva, que sirve para disminuir el dolor crónico y la movilidad a largo plazo. Para eso vamos a desglosarlo con fijación, con tornillos sacroiliacos, placas divergentes anteriores y la placa tipo grapa. El objetivo es la demostración de diversas técnicas para la solución quirúrgica de una misma lesión. Recuerden que traumatología y ortopedia no hay una verdad absoluta y aquí es donde más se aplica. Y los profesores van a tratar de explicarnos por qué ellos hacen esta técnica. El colegio demuestra la alta calidad de sus profesores y su experiencia compartida. Somos incluyentes, gente con experiencia, hospitales aquí presentes del ISSSTE, del ABC, del IMSS y del departamento. Voy a pedir al doctor José Guadalupe Martínez Estrada que pase y nos platique un poquito de la técnica con sábana y fijadores externos. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Un agradecimiento al colegio, al doctor Jorge Negrete por la invitación y al mismo tiempo una felicitación por la nueva perspectiva que le está dando a las sesiones. Como dice el doctor Diego Val, es para nosotros un tema muy apasionante, la fractura de pelvis. Hace ya tiempo que la estamos operando en el ISSSTE y ha cambiado un poquito el manejo. Ya actualmente en toda la República se opera, yo creo que muy bien, la fractura de pelvis, porque ya poca cirugía nos llega de traslado de otros estados para aquí al Hospital 1 de Octubre. Quisiera empezar por decirles que el vendaje, que es de lo que voy a hablar, es el primer paso que se realiza en la sala de choque, en el que tenemos un paciente que llega con mal estado, pues como dice el doctor Diego, después de un accidente de alta energía, en el que hay que estabilizar o pasar al paciente de un estado inestable a estable. Luego de ese o durante ese periodo, nosotros como ortopedistas estamos a la perspectiva esperando un momento ideal para o colocar el vendaje o colocar el fijador externo.
Algunas veces es tan aparatoso el caso que no nos permite ni colocar en ningún momento en la sala de choque ni el vendaje, sino hasta que llega a pasar al quirófano y poder fijarlo de una vez con un fijador externo de pelvis. Lo mismo en la sala de choque, lo más importante, no necesitamos ahí realizar todo el protocolo preoperatorio de radiografías, tomografías, etcétera. Solamente con una placa simple podemos ya determinar a dónde colocar el fijador externo. Si tiene una lesión de las alas del ilíaco, bueno, ya no podríamos colocarle en la parte de las crestas el fijador porque quedaría inestable. Entonces se optaría por colocarlo a nivel del supracetabular. Y el vendaje, bueno, siempre les digo a mis residentes que hay que empezar por lo más sencillo. Hay ocasiones que llega el paciente de traslado en una ambulancia con un entablillado o vendajes muy aparatosos. Es difícil colocar a un paciente que está en la sala de choque un vendaje así de complicado, que hay que levantarlo, moverlo, levantar, flexionar piernas, pasar vendas. Es más sencillo simplemente colocar una sábana, como decía el doctor, y pasarla por la parte trasera, cruzarla en la parte anterior y fijarla con un par de pinzas por arriba y un par de pinzas por abajo, reforzado por una tela adhesiva. Siempre lo más sencillo, porque cuando queda un bulto, como por ejemplo el nudo en la parte anterior, puede causar problemas cutáneos de piel o úlceras. El más sencillo es una venda, una sábana o un campo quirúrgico, incluso hasta una toalla entrecruzada por la parte anterior, y lo mismo, pinzas de Kelly por arriba y pinzas de Kelly por abajo y reforzadas con telas adhesivas. Eso es lo que les comento siempre, que no se compliquen nada para colocar el vendaje y den oportunidad a los médicos que están en la sala de choque de estabilizar al paciente y que lo invadan y lo estabilicen para posteriormente continuar con lo que sea necesario por parte de urología, por parte de cirugía, por parte de los internistas que invaden al paciente, evitar obstruir su trabajo y sacar al paciente de un estado crítico. Hay que contar con lo básico para el fijador externo. Si se opta por el fijador y no vendaje, entonces contar cuando menos con 2 o 4 clavos de Schanz, candados tubo-tubo y candados tubo-clavo. Para el fijador externo supracetabular es muy necesario a veces tener la fluoroscopía para orientar uno de los primeros clavos y las guías para en el caso supracetabular. Es la mejor opción la supracetabular porque da la mejor estabilidad, aunque para mí es un poquito, o les comento a los residentes que si no tienen mucha experiencia, que casi nadie, opten por la fijación en los ilíacos, ya que tenemos un espacio relativamente pequeño para la colocación de los clavos de Schanz, como se muestra aquí en la figura, y que si se va a colocar de manera percutánea, la guía es tomar en cuenta la espina ilíaca anterior y superior 5 centímetros hacia abajo y 3 centímetros hacia medial. Ese es el punto donde entraría el primer clavo, con una dirección de 10 grados en sentido cefálico y 20 grados en sentido medial. De esa manera queda el clavo puesto en un lugar. Perdón, me pasé de esta manera queda el clavo en un sitio muy adecuado y muy estable. Para el caso de la fijación de los clavos en las crestas ilíacas, les comento que es el más sencillo, porque podemos simplemente, palpando la cresta ilíaca, si el paciente no es muy obeso, con los dedos sentir la cresta ilíaca anterior y superior, y de 2 a 4 centímetros por arriba tenemos un margen muy amplio para colocar los 2 clavos.
20 grados de angulación entre un clavo y otro, y lo más importante, bueno, que los clavos queden entre las dos tablas, externa y interna. Podemos colocar un par de clavos Kirchner en la tabla externa y en la tabla interna para en el centro de la bisectriz colocar ahí el primer clavo, y el segundo igualmente colocado a 20 grados de angulación con respecto al primero. Hay otros métodos que se pueden usar. No tenemos experiencia en el pantalón antichoque y les presento esta diapositiva de manera histórica nada más porque hay gente aquí que tendrá más de 50 años y a lo mejor sí alcanzaron a ver lo que son las famosas hamacas. Es un procedimiento que se usaba hace mucho tiempo. Yo lo llegué a ver en 1997 en mi hospital, y que era una verdadera cama de martirio, de tortura, porque el paciente pasaba 2 meses colgado en el marco ortopédico, y es a raíz de esa fecha de 1997 en que nos preocupamos por aprender un poquito más de la fractura de pelvis. Y bueno, actualmente no puedo decir que la manejamos excelentemente, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Gracias. A continuación, le voy a pedir al doctor Luis Justino Fernández Palomo, gran amigo, socio, que nos hable de un fijador externo que lamentablemente creo que en muchos lugares no lo hay por ser de un costo elevado, pero no hay duda de su eficacia, que es el tipo C, famoso del profesor Reinhold Gans. Por favor, Justino. Gracias. Buenas noches a todos. Agradezco amablemente la invitación del Colegio Mexicano de Ortopedia para la participación en esta mesa de discusión de un tema que yo creo que para todos nosotros es muy importante. Como se ha mencionado, las lesiones graves de pelvis son resultados de mecanismos de alta energía. Hoy en día los vemos con más frecuencia, casi todos derivados de accidentes automovilísticos o de caídas de altura. Y estos son los escenarios con los que nos enfrentamos en nuestras salas de urgencias, a veces ya tratados de otros hospitales, a veces realmente con pocos minutos o escasas horas de haberse realizado el accidente, pero muchas veces vemos problemas realmente graves con los que tenemos que lidiar. Y entramos en una disyuntiva importante. Si nos falla la estabilidad mecánica, estamos en problemas. Si nos falla la estabilidad hemodinámica, estamos en problemas. Y hablar de que un paciente está inestable nos hace pensar realmente de qué inestabilidad estamos hablando. Cuando tenemos una estabilidad mecánica aunada a una inestabilidad hemodinámica, el paciente realmente está grave. Estos son los diferentes modelos que podemos platicar de las variedades de los arcos, de los marcos en C, que afortunadamente en mi hospital hemos podido contar con ellos desde hace algo como 20 años. Empezábamos con el marco de Gans, el original. Después utilizamos la variedad del marco de ACE, de una variedad un poco más compleja que comercializó DePuy hace como 15 años, muy complejo de manejar y extremadamente costosos sus desechables, por así decir, los clavos. Y hoy en día tenemos la fortuna de contar con un par de clamps en C de los de última generación de Synthes, que es el mismo concepto del marco original de Gans, pero con toda la corrección de los defectos que habíamos encontrado en ellos, como la condición de ponerlo únicamente en un plano uniplanar, que hacía muy difícil la estabilización del marco una vez que se colocaba, y la colocación de los tornillos, de los clavos también, eran muy difíciles, porque tenía que llevar una precisión exacta, con riesgo de hacer perforación y causar mayor daño. Estos tres funcionan de la misma forma, y como decía en la diapositiva anterior, realmente lo que buscamos es una compresión de los elementos posteriores. Hablar de una lesión sacroiliaca nos puede llevar a una fractura de la sacroiliaca, a una luxación sacroiliaca o a una fractura de sacro, aunada a componentes anteriores que nos lleven a una inestabilidad vertical de la pelvis. Y esto tiene un comportamiento similar. Sin embargo, el manejo debe ser cuidadoso porque en una u otra variedad las consecuencias pueden ser muy graves. Si tenemos una fractura abierta sacroiliaca y colocamos uno de estos dispositivos, podemos introducir el clavo dentro de la fractura y generar una lesión mucho mayor o inclusive causar la muerte del paciente.
Este es el caso de una mujer de 23 años que recibimos hace algunos años, después de varias horas de haber tenido un accidente muy severo en Acapulco, en el que desgraciadamente la atención fue nula. Cuando abrí yo la puerta de la ambulancia y vimos a la paciente, vi que el color de las sábanas ya era prácticamente lo mismo, y encontramos una paciente multilesionada, polifracturada, en una condición sumamente grave. Se colocó inmediatamente el clamp en C, viendo la lesión que teníamos, esto ya en quirófano. Se realizó una laparotomía, una reparación de vejiga, una esplenectomía, y posteriormente se realizó la osteosíntesis definitiva de elementos posteriores y anteriores, y la paciente cursó con una evolución muy satisfactoria. Han pasado prácticamente 14 años de este accidente y la paciente incluso ya es mamá. Tenemos otro caso de una mujer de 52 años que reparó el caballo en el que venía, afortunadamente cayó en pista de arena, pero aún así 800 kilos le cayeron encima y generó una lesión de este tipo con compromiso de los elementos anteriores principalmente y posteriores. Me acuerdo que cuando me llamó el residente me dice: doctor, tenemos una paciente en urgencias con un pequeño desplazamiento de la pelvis. Se olvidó mencionar que el desplazamiento era en sentido vertical. Entonces, cuando vi la radiografía en este sentido y la condición de la paciente, realmente nos puso a correr y optamos en este sentido. Vean, aparentemente no era tan grave, pero la paciente estaba en un choque hipovolémico franco. Y optamos con cierta calma, en este caso, subir a la paciente a quirófano, y dado que íbamos a utilizar el marco que teníamos en ese entonces, que es más fácil utilizarlo con asistencia del intensificador de imágenes, pudimos hacerlo con cierta calma y poder verificar la posición adecuada de los pines de los dos lados para poder hacerlo, realizar la compresión del cierre de la fractura y dejar el marco en un momento dado en la posición que pudiera facilitar el acceso quirúrgico, que no fue necesario, y después la paciente fue llevada a quirófano 7 días después para hacer una osteosíntesis con tornillos acroiliacos y placa anterior, y después tuvimos que meterla porque el fragmento de la sínfisis protruyó y se expuso hacia la vagina, y es un punto que no habíamos visto en el momento y nos dimos cuenta como 3 semanas después. Pudimos hacer la extracción del fragmento transvaginal con los ginecólogos y el resultado a la fecha es muy bueno. Otro caso de un hombre de 30 años atropellado, llega 20 minutos después del accidente en extrema gravedad, en extrema condición de gravedad, y vemos esta lesión con componentes de lesión de ambas acroiliacas y de las 4 ramas. El paciente ingresa con una presión arterial de 40/20 y descendiendo, se le coloca la sábana inicialmente en urgencia. Esto funcionó bien, pero aquí el punto que quería yo comentar para aunar un poquito en lo que comentaba el doctor Escalante es: si yo tengo la sábana puesta, perfecto, pero si el paciente necesita un manejo quirúrgico inmediato, ¿cuándo quito la sábana? ¿O qué hago? ¿Está el equipo quirúrgico listo? Porque en el momento que le quite la sábana se vuelve a inestabilizar. Y este es el caso ideal para un clamp en C, en el que nos permite de una manera rápida, y en este caso, con este dispositivo, usarlo sin intensificador, utilizando las marcas anatómicas convencionales, considerando el trocánter mayor y la cresta ilíaca y la espina ilíaca anterosuperior para hacer los puntos de referencia. Se hace una incisión de 1 centímetro con el bisturí, se coloca el introductor del punzón que trae el mismo sistema, a través de un clavo de Kirchner, podemos retirar el punzón y queda el clavo ya aunado, y nosotros palpamos perfectamente el reborde ilíaco para ver la situación. Se va a colocar, puede hacerse del otro lado o puede colocarse directamente el pin. En ese sentido pudimos trabajar a 2 manos. Vean el edema escrotal tan grande que tiene el paciente y esto sigue creciendo, y al mismo tiempo están preparando ya el abdomen. No estamos terminando de colocar el clamp y ya están listos para abrir toda la parte del abdomen y hacer una toracotomía y una laparotomía completa y poder estabilizar al paciente e identificar las lesiones. En este caso tardamos 4 minutos en hacer la colocación del fijador. Pudieron entrar para hacer la exploración abdominal. Vimos una lesión de vejiga muy severa. El paciente finalmente falleció como 8 horas después debido a las lesiones que tenía y a complicaciones prácticamente de coagulopatía muy severas. Esta es la imagen que tenemos postoperatoria inmediata, y tuvimos ciertas diferencias con la parte de cirugía, pero realmente es lo que teníamos en cuenta. Quiero dejar en claro una cuestión. Únicamente piensen que cuando tienen un paciente con una lesión tipo C, tienen frente a un paciente cuya vida está en riesgo. No la menosprecien. Una lesión de tipo C, ya sea fractura, luxación o lesión sacroiliaca, una fractura de sacro, puede ser una lesión realmente grave y el tiempo cuenta. Ojalá pudiéramos tener una diseminación del uso de estos dispositivos cada vez mayor, que pudiéramos contar con ellos, pero desgraciadamente las condiciones económicas
lo pone en un punto difícil, porque además nos pone en otro jaque. Yo le pongo el clamp en sí a un paciente y resulta que se estabiliza, pero después se va a un hospital institucional porque tiene seguro social, porque no puede decir, permítame, el fierrito es mío, y el paciente se va con 300,000 pesos encima. Y quiero ver, ojalá si algún día les toca a ustedes recibir a un paciente con un clamp, nos podamos poner de acuerdo para recuperarlo, porque de otra manera la pérdida va a ser muy grande. Pero no se le puede retirar al paciente hasta que esté completamente estable. Muchas gracias. Muy bien. Hemos completado los 3 tratamientos más comunes en urgencias, la fase de estabilización, como pudieron ver, la sábana, que es un medio que podemos utilizar en cualquier hospital de nuestro país. Podemos utilizar los fijadores externos en las crestas, podemos utilizar los fijadores externos supracetabulares y también podemos utilizar este tipo en C de Gans. Ahora vamos a la reducción definitiva. ¿Cómo vamos a fijar la fractura sacroiliaca? Y yo le voy a pedir al doctor Leonel Nieto Lucio, si hace favor de pasar. Él es el jefe de servicio de cadera, pelvis y acetábulo de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Magdalena de las Salinas, La Tradición, ahora doctor Victoria Lafuente Narváez, que nos explique cómo se colocan estos tornillos, que probablemente algunos tengan experiencia y algunos no, pero realmente no es nada sencillo. Adelante, Leonel. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por la invitación. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Es un gusto, doctores, compartir la mesa con ustedes, siempre. Vamos a hablar ahora, entonces, de lo que viene siendo la fijación percutánea con tornillos, una opción en el manejo y en el tratamiento de la fractura de pelvis. Esto vamos a resumirlo porque es un trabajo en equipo. Aquí participa todo mi equipo de cirugía de pelvis acetábulo. La fractura de pelvis acetábulo y principalmente con luxación de la articulación sacroiliaca. Recuerden ustedes que va a presentarse o se va a clasificar como una fractura tipo C, que va a tener una inestabilidad vertical, pero también va a tener una inestabilidad rotacional. Entonces, aquí es importante con qué elementos vamos a contar nosotros para poder reducir este tipo de lesiones. Y para mayor información, vamos a hablar un poco de la estadística que tenemos nosotros. Observen ustedes que durante los 5 años que tenemos desde el 2015 al 2019, tuvimos un total de 611 pelvis. De esas, el 64% pertenecía a la C1 y el 18% C3 y C2. O sea que van a ser fracturas con inestabilidad vertical y rotacional. Vamos a estar en ese sentido para ir viendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero bueno, ¿qué requiere un cirujano de pelvis para que pueda realizar una cirugía percutánea? Lo primero que tiene que tener un cirujano de pelvis es que sea capaz, ¿sí?, de tener una orientación en el espacio en tercera dimensión. 2, conocer la anatomía de la región que nosotros vamos a tratar. Aparte de la anatomía, conocer todo ese instrumental que nosotros tenemos que utilizar para realizar la cirugía. Y si ustedes ven, en esta pelvis estamos haciendo en este modelo anatómico, viendo y pasando todos esos clavos para observar todos los corredores anatómicos donde nos va a dar la oportunidad de hacer una cirugía percutánea en toda la pelvis. Aquí vamos a referirnos únicamente a los tornillos sacroiliacos. Muchas veces dirían un tornillito puede ser mortal. ¿Ok? Entonces, esto es lo importante. ¿Qué más tenemos que tener? Esto, una estabilidad emocional cuando entramos a operar este tipo de cirugías, para que cualquier problema que nosotros tengamos ahí, seamos capaces de tomar decisiones en ese momento en bien de nuestro paciente. Y por lo tanto, el cirujano debe de tener un adiestramiento y aparte una curva de aprendizaje. Diría el doctor Marville Tile, nuestra curva de aprendizaje, esa es una curva de aprendizaje que va a ser por lo menos 4 años en cirugía abierta, que sigue siendo
nuestra principal herramienta. Por lo tanto, tenemos que dominar la cirugía abierta para que nosotros podamos realizar cirugía percutánea. ¿Cuál es el objetivo de realizar este tipo de cirugía? Disminuir todo. Disminuir la hemorragia, disminuir el tiempo quirúrgico, disminuir las complicaciones, disminuir la probabilidad de lesiones y favorecer una movilidad temprana. Pero ojo, esto es el objetivo. Pero un tornillo tan simple nos puede llevar a una complicación mortal tan solo cuando lesionamos a la arteria glútea superior por un tornillo hilosacro. Entonces, esas son las características importantes que debemos de tener. Como decía Justino, tomamos el mismo punto de referencia para colocar ese tipo de tornillos, a diferencia de las características importantes, porque aquí tenemos que realizar una reducción. Hay una inestabilidad vertical, tenemos que reducirla. Entonces, ¿qué indicaciones vamos a tener nosotros para poder realizar este tipo de cirugía en pacientes con politrauma, en lesión de las partes blandas y principalmente en el síndrome de Morella-Bayer? En fracturas no desplazadas o de donde nosotros seamos capaces de realizar una reducción anatómica. Ahí es donde nosotros podemos hacer la cirugía percutánea. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues muchas veces necesitamos mesas radiolúcidas, que son carísimas, como decía Justino. Nosotros iniciamos la cirugía percutánea en una tabla de madera. Después evolucionamos y creamos nuestra mesa de reducción de fracturas con las piezas sobrantes. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos hacer todo lo que viene siendo la tracción y la reducción de ese tipo de fracturas. Entonces tuvimos que crearlas. Y, por lo tanto, este tipo de mesa, vean lo que nos daba, todas lo que son las imágenes perfectas, porque tenemos que tener imágenes perfectas. Cuidado con el gas o con lo que viene siendo, si nosotros no hacemos el vaciamiento de nuestro intestino, vamos a tener problemas en la visualización de estas imágenes. Pues tenemos problemas. Y lo más importante de todo esto, en todas estas imágenes que nosotros tengamos, tenemos que tener para la pelvis 3 proyecciones. Y las 3 proyecciones importantes van a ser la de entrada, la de salida, la alar y la obturatriz cuando hablamos de acetábulo. Y no puedan dejar ustedes de ver a un paciente sin que salga del quirófano sin tener una radiografía lateral. Esta radiografía lateral va a ser muy importante para que nosotros veamos allí la imagen. En lo que viene siendo la técnica quirúrgica, es muy importante, primero la posición del paciente, de cúbito supino o de cúbito prono. De cúbito supino o de cúbito prono. Diría el doctor Mata, es más fácil la colocación de un tornillo en decúbito prono. Pero sin embargo, cuando el paciente llega con trauma de abdomen o trauma de tórax, tenemos que entrenarnos nosotros en lo que viene siendo posición de cúbito supino. Más difícil, pero mejor para el anestesiólogo para tener esos controles. Y por lo tanto, la técnica volvió a ser la misma, a diferencia de lo que nosotros tenemos que ver, que cuando colocamos nuestro clavo de Steinmann, y si es posible que tengamos un tornillo canulado, ¿sí?, nosotros avancemos sobre todo lo que viene siendo el cuerpo de ese 1 y viendo nuestra proyección lateral que se encuentre exactamente en la zona más densa para que nos dé más estabilidad. La posición del tornillo en la fractura de sacro debe de ser horizontal y en la fractura o en la luxación de la articulación sacroiliaca la tenemos que poner de manera oblicua para que nos dé esa compresión. Entonces esas son las características que debemos de tener siempre con eso importante y la precisión de que tengamos que tener todos los elementos necesarios. En el tratamiento definitivo, el tornillo sacroiliaco, 1 o 2. 2 tornillos porque es una lesión del complejo ligamentario posterior. Un tornillo en el complejo ligamentario anterior. Pero siempre, casi siempre va relacionado y estabilizar lo que viene siendo el arco anterior. Es muy difícil que nosotros coloquemos un solo tornillo o que no utilicemos una síntesis a nivel del pubis, que es el arco anterior. Ejemplo, nosotros tenemos caso clínico, observamos
una fractura y una luxación de la articulación sacroiliaca. Siempre observar, como decía el doctor José aquí, esta línea sacroiliaca está alterada. Entonces, aquí vemos que hay un ascenso. Necesitamos nuestra mesa de tracción para reducir nuestra fractura y colocar nuestros tornillos de manera percutánea con un resultado final, ¿sí? Otro caso, masculino de 20 años. Nosotros observamos nuestra radiografía, articulación, línea sacroiliaca, y vean nuestra línea sacroiliaca. Hay una inestabilidad vertical y una inestabilidad rotacional. Entonces, reducción, contracción para colocar nuestros tornillos y nuestras dos placas para estabilizar de manera oportuna. Y observamos la evolución que se tiene, ¿sí? Paciente con la evolución que tenemos, veamos siempre en la proyección lateral, observen ustedes la colocación adecuada. 4 años después de posoperado, el paciente dado de alta. Y en ocasiones es necesario complementarlo con esa reducción abierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque vienen lesiones asociadas, y estas lesiones asociadas tenemos que complementar, o sea, lo que viene siendo el arco anterior con nuestra caja anterior. Eso para dar la mayor estabilidad a la pelvis. Pero dentro de todo esto, paciente masculino de 21 años, vean ustedes, una inestabilidad vertical y rotacional, hacemos una cirugía, abrimos el pubis, la articulación sacroiliaca, que ahorita van a hablar de las placas, pero hay que estabilizarlo con un tornillo para dar esa estabilidad total. Hay contraindicaciones para poder realizar este tipo de cirugía. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues todas las variantes de la anatomía pélvica, ramas cortas, ramas curvas, y principalmente aquí tenemos que observar el sacro, las características del sacro. El sacro displásico nos va a meter en muchos problemas. Existen 7 subvariadores de displasia del sacro, entonces esas tenemos que conocerlas muy bien para poder realizar este tipo de cirugía. Seguimos con... Es importante que nosotros veamos también en contraindicación si nosotros podemos realizar una reducción o no la podemos realizar. Si no podemos realizar esa reducción, tenemos que abrir para tratarla mejor. Es importante también que nosotros, al tener todo esto y cumplir con todos estos requisitos, tenemos que observar nuestros estudios radiográficos. Los cinco que se tomaron al principio con los 5 que se tomaron al final. Es importante también definir que podemos tener diferentes complicaciones. Yo no conozco a ningún cirujano que no hemos tenido complicaciones. Como decía el Evangelio, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y por supuesto yo creo que todos los que somos cirujanos nos hemos metido al terreno de las complicaciones. Por ejemplo, aquí vemos nosotros este paciente, ¿sí?, operado, y sin embargo vean la colocación de los 2 tornillos, al parecer en la radiografía AP se observa adecuadamente, pero si nosotros tomamos en cuenta nuestra línea sacroiliaca, como les decía, algo está pasando. Y ya luego tomamos nuestro otro estudio radiográfico donde vemos nuestra tomografía, y observen ustedes, no observamos ni el material que estamos observando aquí. Entonces, ¿dónde están nuestros tornillos? Nuestros ataques fueron muy abajo, y esta característica, ¿sí?, nos dio que no se cerrara bien la articulación sacroiliaca, pero eso no es todo. Observemos nosotros dónde se encuentran los tornillos, dentro del conducto. Entonces ahora hay que reoperar, pero lo más importante aquí es que si no se lesionó en el momento en que metimos los tornillos, nosotros podemos lesionar al sacarlos, ¿sí? Y el último caso que vemos de complicación, y ya hay que ver siempre, ¿sí? Observemos nosotros nuestra lesión con una inestabilidad vertical. Al parecer hicimos una buena reducción, pero ¿qué pasó después? 2 meses después se presenta la paciente con estas características. Ok, también
tenemos que aprender de nuestras complicaciones. Estos tornillos tienen que ser largos, por lo tanto tienen que pasar por lo menos la línea media, porque es la zona más fuerte donde podemos nosotros anclar estos tornillos. Ahora la paciente evolucionó con ese dolor crónico que tuvimos que realizar nosotros una cirugía de reconstrucción, que afortunadamente nos fue muy bien, ¿sí? Y lo que viene siendo, ¿qué podemos concluir nosotros entonces de esto? Nosotros vamos a concluir que lo que viene siendo la cirugía percutánea requiere de indicaciones precisas, que tenemos que trabajar en equipo, que tenemos que tener un conocimiento anatómico de la zona que vamos a trabajar, conocer el instrumental y el material que que vamos a usar, tenemos que tener el entrenamiento y la curva de aprendizaje. No se nos olvide esta curva de aprendizaje, que por lo menos tiene que ser de 4 años en cirugía abierta, para que después podamos nosotros realizar una cirugía percutánea en este tipo de pacientes. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Leonel. A continuación, vamos a hablar de otra manera de tratar en forma definitiva las fracturas sacroiliacas y vamos a hablar de las placas divergente anterior. Por lo tanto, le pedí a mi gran amigo Julio César Pérez Alavés del Hospital de Joco, profesor de alta especialidad de cadera y pelvis y médico adscrito al servicio de cadera y pelvis, que nos desglose cómo se hace esta técnica y si todavía esta técnica da esa estabilidad absoluta o debemos de complementarlo. Adelante, Julio. Gracias, doctor Diego. Buenas noches a todos. Agradecer la invitación al colegio. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Estoy en el Hospital de Joco y creo que esto se viene complementando porque muchos de nosotros a veces olvidamos, y quiero empezar, a veces la biomecánica, pues la obviamos si entendemos que el 40% de la estabilidad lo va a dar los ligamentos anteriores y un 60% los ligamentos posteriores. Deducimos entonces que es fundamental también estabilizar el arco anterior. Algo que decía el doctor Nieto, de la longitud de los tornillos. Ahorita vemos muchos implantes nuevos y hay que hacernos la pregunta, ¿realmente brindarán la estabilidad que necesitamos? Solo creo que es cuestión de tiempo y tenemos una gama de diferentes medios de fijación. Aquí lo importante es recalcar la estabilidad anterior. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo un fragmento articular o ligamento dentro de la articulación sacroiliaca, o si operamos a un adolescente donde el periósteo es grueso y se mete a la articulación sacroiliaca? Definitivamente no vamos a obtener una reducción anatómica y esa sería quizá una indicación de entrar por la primera ventana del Letournel para realmente poder fijar la articulación. ¿Me puedes correr las imágenes, por favor? Entonces, creo que es importante entender y ver, ahí vemos el complejo ligamentario posterior, pero sí forma un círculo con el complejo ligamentario sacroiliaco anterior, y eso sí es fundamental, ya que nos va a brindar que nosotros entendamos que debe haber una perfecta armonía entre los elementos posteriores con respecto a los elementos anteriores. A diferencia de lo que han comentado, nosotros sí, bueno, aquí medio, no da, ¿me puedes apoyar, por favor? Perdón, pero tenemos problemas con las baterías del lector. La que sigue, por favor. Entonces, aquí nada más recalcar la importancia de los ligamentos, que siempre hay que buscar la estabilidad. Mencionábamos, ¿cómo vamos a hacer estable esa pelvis? Y entonces, ¿cuándo y dónde ponemos las placas divergentes? ¿Se siguen utilizando? Claro que sí. Se hacen a través de la primera ventana del Letournel, pegado al ilíaco hasta exponer la articulación sacroiliaca. Decían ahí, pegado al hueso saldrá ileso. Sin embargo, hay que entender que llegando al sacro está la raíz de L5, puede haber periósteo hueso, puede haber fragmentos o puede estar completamente luxada y eso nos lleva a que distorsione la anatomía nativa.
¿En quién? Pues como lo decía ya, es cuando hay una reducción anatómica difícil que de forma abierta no se va a poder llevar a cabo porque hay fragmentos óseos, porque hay periósteo dentro de los tejidos, dentro de la articulación. Entonces debemos entender que la articulación sacroiliaca debe de ser congruente, debe ser estable. Para poder brindar la estabilidad que nosotros buscamos. Decía el doctor Nieto que, por ejemplo, en las tipo C tenemos inestabilidad axial y rotacional, y definitivamente si nosotros no compensamos eso, va a fallar y va a quedar un dolor de por vida. Entonces es fundamental, y buscando en la literatura, si hay una indicación actual, dice un artículo que si la luxación es pura, es posible que realicemos una fijación con 2 placas, pero si entendemos el concepto de que los ligamentos posteriores son los más fuertes, yo dudo un poco de que eso sea lo suficientemente estable, y es por eso que siempre nosotros protegemos con un tornillo iliosacro de forma percutánea. Cuando tenemos, por ejemplo, lesiones del limbro abierto, es un paciente, una B2, ahí sí las placas son suficientemente estables, biomecánicamente hablando, de forma divergentes, y es importante tomar los controles tomográficos para ver que no estemos dentro de del canal, dentro de los forámenes, como lo podemos ver en esas imágenes, porque eso nos habla de que es una técnica suficiente, y hay que tomar el control, pero postquirúrgico, no nada más la radiografía, sino la tomografía para verificar que no estemos dentro de estructuras importantes. Fijar el arco anterior, pues definitivamente es importantísimo porque tenemos que estabilizar completamente el anillo. Vamos a ver un caso, por ejemplo, de esta niña que tuve que ir a operar a Tlaxcala, 13 años, vean cómo está ascendida la sacroiliaca del lado izquierdo, tenemos algo que se llama deformidad plástica, y en la foto del lado, a su lado derecho vemos cómo se ve la articulación. Como vuelvo a reiterar, las placas divergentes tenemos que entrar y sacar el periósteo, tenemos que dejar libre esa articulación, fijar y proteger además con un tornillo. En esta situación, pues a veces los niños son más pequeños, los tornillos 7.0, 6.5 son un poco gruesos para ellos, y esos son los controles. Cuando ponemos, por ejemplo, las placas, cuidado con la raíz de L5, a veces se ve una brecha muy grande, está completamente inestable, y es fundamental ver la congruencia de lo que decía el doctor Nieto, de la línea sacroiliaca o sacroglútea, o como la quieran llamar, pero debe estar íntegra para que esa pelvis no ascienda y sea lo suficientemente estable. Este es un paciente de 21 años que nos llegó al hospital. Obviamente todo es trauma de alta energía, entendemos que tenemos inestabilidad vertical y rotacional, y pues realmente cuando hay fracturas del ilíaco tenemos que estabilizarlo, y es ahí donde nosotros sí podemos entrar y colocar placas divergentes. Esos son los controles tomográficos preoperatorios, donde nosotros vamos a ver la personalidad de la fractura. Tenemos combinaciones mixtas, puede ser abierta y utilizar las técnicas percutáneas, por ejemplo, supracetabulares o iliosacros, para darle o conferirle la estabilidad que este tipo de lesiones requieren. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor, donde vemos la planificación de nuestros residentes. Nosotros tenemos también fellows en formación, y siempre les pedimos que traten de plasmar en esa imagen 3D que se necesita para entrar a la pelvis, y desde la planificación, que es sumamente importante, nosotros lograr excelentes resultados. Ese es nuestro control radiográfico, donde hacemos una combinación de placas anteriores con tornillos percutáneos, en este caso supracetabular e iliosacro, pero le damos la estabilidad con una placa anterior y un tornillo, que es como lo ideal desde mi punto de vista para conferir la estabilidad. ¿Qué podemos recalcar de todo esto? Pues que una pelvis, en este caso la articulación sacroiliaca, necesitamos estabilizarla adelante y atrás. Adelante cuando tenemos un fragmentos óseos, cuando tenemos una luxación irreductible, porque suele pasar, y pues realmente hay técnicas mixtas que creo son, desde mi punto de vista, lo más cercano a la estabilidad que necesitamos.
Dicho esto, pues quiero darle las gracias al Colegio de Ortopedia por su atención y pues bueno, estamos aquí por si tienen alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, Julio. Y ya por último, el tercer tratamiento para las fracturas sacroiliacas, le pido al doctor Yuri Montero Oropesa, gran amigo, mi jefe de servicio ahí en Lomas Verdes, él es el jefe del Departamento Clínico del Servicio de Polifracturados Pelvis de Acetábulo, y nos va a platicar de la placa tipo grapa, que realmente es algo que en muchos hospitales no se utiliza y yo creo que les va a llamar mucho la atención. Otra técnica para el mismo tipo de lesión. Adelante, Yuri. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Muchas gracias al colegio por la invitación, doctor Negrete. Pues efectivamente vamos a hablar sobre una técnica que a lo mejor es muy simple, una técnica que por lo mismo ha sido, yo creo, infravalorada o menospreciada, pero es una técnica sencilla que podemos hacer en cualquier hospital sin implementos muy complejos, con técnica mínimamente invasiva, y es una buena técnica para tratar estas lesiones. ¿No tienen el señal? No sirve. Bueno, ya ha hablado el doctor Daniel de las generalidades, no nos vamos a detener mucho. La que sigue, por favor. Pero sí es importante de mencionar en este caso que esta técnica puede ser utilizada en los tres tipos de lesión que vemos en la sacroiliaca. Las tipo 1, las lesiones sacroiliacas verdaderas, que representan un 60%, las fracturas luxaciones transiliacas, que representan un 30%, y la fractura luxación transacra, que representa un 10%. Esta diapositiva me gusta mucho, pues, en realidad, porque representa en una misma pelvis prácticamente las tres lesiones que se pueden tener en la articulación sacroiliaca. La que sigue, por favor. Bueno, las ventajas principales que tiene esta técnica, a mí Daniel me preguntó y me platicó sobre la plática, y más bien enfocarme a la técnica y no tanto a los casos clínicos, de lo que hacemos en nuestro hospital, de lo que hacemos en Lomas Verdes, sobre todo muchas veces porque a veces, siendo un hospital de tercer nivel, no tenemos necesariamente siempre los recursos, y menos ahora con la nueva administración, pues vamos a tener menos recursos totalmente, ¿no? Y afortunadamente este tipo de técnica se puede utilizar con implantes realmente baratos, implantes sencillos que no son tan caros en otros países tampoco, ¿no? Bueno, es una técnica quirúrgica rápida. En el hospital, trabajando en espejo, hemos tenido la oportunidad de tener un tiempo quirúrgico más o menos entre 20 y 30 minutos, trabajando en espejo con otro cirujano del servicio. Son accesos pequeños para ilíacos en general, es resolutiva y definitiva, de fácil colocación y no requiere, lo más importante, en fluoroscopio. Esta técnica puede realizarse prácticamente en cualquier hospital, aunque no se tenga el recurso del fluoroscopio. Es importante mencionar, con todas las técnicas anteriores, que este estudio de Ginger en 2003 representa todas las técnicas que estamos hablando actualmente ahorita, pero no muestra este metaanálisis una diferencia significativa entre un método u otro. Realmente es preferencia del cirujano y la disposición de los implantes que tengamos en cada unidad en particular. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, desgraciadamente para la posición del paciente necesitamos que esté en decúbito prono, y no todos los pacientes, como ya lo mencionó Justino y como mencionaron todos mis colegas en particular, pueden tener esa posición en particular. Normalmente cuando accedemos a la sacroiliaca por vía posterior, podemos mover el hematoma fracturario y eso nos puede descompensar al paciente. Eso es importante tener en cuenta eso, que es una de las desventajas. Una menor desventaja puede ser la exposición del material y el aflojamiento de implantes, que prácticamente no lo vemos. Es más fácil que se nos exponga y aún así no tenemos tanta exposición en nuestro hospital. La que sigue. Eso es como ponemos al paciente. Las indicaciones precisas son estas lesiones sacroiliacas desplazadas o inestables, con un paciente hemodinámicamente comprometido y en el que se requiera una inmovilización rápida. Como ya les dije, tenemos más o menos el récord de hacerlo entre 25 a 30 minutos trabajando en espejo. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Un compromiso ventilatorio, obviamente, que limite la posición supina del paciente, las lesiones de tejidos blandos que comprometen el acceso quirúrgico, como en este caso, bueno, es una contraindicación relativa,
no es absoluta, sin embargo, pues al tener ese grado de exposición, esa lesión tan amplia de tejidos blandos, no es lo indicado poner una placa transiliaca y obviamente infecciones locales, como cualquier tipo de osteosíntesis. La que sigue, por favor. ¿Qué requerimos? Solamente placas de reconstrucción. Nosotros utilizamos placas de 14 a 16 orificios, dependiendo obviamente del tipo de paciente. Ya estamos utilizando ahorita las placas de reconstrucción tipo LSP también. Tornillos de 3-5, utilizamos 3 a 4 de cada lado nada más, y una pinza o prensa dobladora. No se necesita más implantes. Podemos utilizarlo en cualquier tipo de mesa, las mesas estéreis, en mesas de madera, como lo utilizó el doctor Leonel, y en cualquier mesa puede ser utilizado ya que no requiere el fluoroscopio. La técnica quirúrgica técnicamente es muy fácil. Nos vamos alrededor es una incisiones parailiacas en el borde para lateral del ilíaco, en lo que sería la tabla externa, tomamos de referencia la espina ilíaca posterior-superior y de ahí hacemos una incisión de 4 o 5 centímetros, disecamos por planos. Obviamente este paciente tiene que estar boca abajo, con bultos, con la dona específicamente para evitar compresiones. Se hace una disección sobre el ilíaco principalmente y se hace una tunelización submuscular. Esas son el marcaje que hacemos en el quirúrgico. La incisión, como ven ustedes, son incisiones muy pequeñas, realmente de mínima invasión. Nosotros tunelizamos con un simple cincel de Lambot submuscular. Sigue, por favor. Está ahí la tunelización con el cincel. Y en caso, para ayudarnos para cerrar la sacroiliaca, nos ayudamos de las pinzas Quinton o las Kington para poder cerrar esa sacroiliaca y nada más poner la placa, como coloquialmente le llaman, grapa, como le llamamos en el servicio, por la forma que asemeja. Y obtenemos buenos resultados al cierre de la sacroiliaca con esa técnica. Utilizamos una prensa dobladora, como ya les había dicho, la moldeamos fuera del paciente, no tunelizamos los ilíacos. Y utilizamos, como bien nos enseñaron nuestros maestros aquí presentes, una pelvis de plástico que esterilizamos para poder moldear mejor al paciente. Y es la técnica como la realizamos. Se colocan tornillos, obviamente con técnica habitual de osteosíntesis, de 3-5, que pueden ser 3 a 4 nada más, no necesitamos más. Y esos son los resultados. La que sigue. Esa es la técnica básicamente. Este es un paciente que llegó precisamente a urgencias en un estado comprometido hemodinámicamente y tuvimos la fortuna de que estábamos disponibles los cirujanos del servicio, nos hablaron de urgencias, lo pudimos operar, le dimos no un tratamiento con ni fijador ni placa, sino le dimos el tratamiento directamente con la placa en el momento que fue un tratamiento definitivo. Y después, por la descompensación del paciente, complementamos por el pubis flotante que tenía con una fijación supraacetabular con un marco simple también. La que sigue. Esta técnica, como conclusión, pues es un método de fijación práctico, efectivo. Ya vieron, de acuerdo a las diapositivas, que no requiere de implantes especiales, no requiere fluoroscopio, es de pocas desventajas técnicas, con poco riesgo vascular, como en el caso de los tornillos o las placas por vía anterior. No tiene diferencia significativa con respecto a otros métodos, mínimamente invasivo y tiene buena evolución a corto y mediano plazo. Por mi parte es todo y les agradezco su atención. Ok, muchísimas gracias. Tenemos 5 minutitos para preguntas. Si alguien quiere realizar de aquí del auditorio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a los profesores aquí presentes? Hicieron una pregunta en internet que ¿cuántos tornillos, creo que es para ti, Leonel, cuántos tornillos consideras que son suficientes para estabilizar la sacroiliaca? ¿Si 1, 2 o 3? Es muy importante y creo que es muy buena pregunta. Como les había comentado, cuando existe una lesión de la pelvis es por una inestabilidad vertical y rotacional.
Entonces están afectados los ligamentos sacroiliacos posteriores. Si nosotros hacemos una reducción y colocamos un solo tornillo, posteriormente van a ver ustedes que esa pelvis se va a desplazar verticalmente, lo que quiere decir que es mejor que coloquemos dos tornillos, y esto lo comprobamos en los estudios biomecánicos. Un tornillo va a tener una capacidad para soportar la fuerza y los dos tornillos va a ser y nos va a dar mayor estabilidad. Pero es muy importante que aunque yo coloque los dos tornillos, está afectado el arco anterior, por lo tanto tengo que cerrar el arco anterior, lo que viene siendo el pubis. Entonces de esta manera le damos más estabilidad a nuestra pelvis. Pero si también está abierta la articulación sacroiliaca, pero únicamente con inestabilidad rotacional, con un tornillo es suficiente. Okay. En ocasiones, hasta con cerrar el mismo arco anterior con las dos placas, biomecánicamente es estable y hay que valorar si le ponemos sí o no el tornillo. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta? Una pregunta para el doctor Julio César Pérez. ¿Tú consideras que las dos placas divergente anterior puede ser suficiente en una sacroiliaca pura con arco anterior intacto, o tú consideras que siempre se debe de anexar un tornillo sacroiliaco como lo hace Leonel? Bueno, yo creo que sí es bien importante lo que acabo de decir, doctor Diego. Si el arco anterior está intacto biomecánicamente, que es la única indicación actual, que las placas son suficientes para fijar por vía de primera ventana de tornel la articulación sacroiliaca. Cuando nosotros sabemos que en pelvis pues hay mecanismos de lesión, ¿no? Dependiendo del mecanismo de lesión, según John y Burgess, si es 1, 2 o 3, va aumentando la gravedad. Ante una inestabilidad combinada, que es de lo que habla el doctor Nieto, definitivamente tenemos que proteger esas dos placas, entendiendo que cuando nosotros, por ejemplo, estamos sentados, las fuerzas de tensión son posteriores y las fuerzas de compresión van a la pelvis anterior. Cuando nosotros nos paramos, eso se invierte, y si a eso lo metemos a cargas cíclicas, dos placas en una tipo C van a ser insuficientes y se van a fatigar. Ok, muy bien. Esa es pregunta para el doctor Yuri Montero. Cuando uno hace abordajes posteriores a nivel del sacro, donde es una paciente delgada, ¿no han tenido problemas de dehiscencia de herida, de contaminación de herida, o cambiarían su placa hacia tornillos? De hecho, en el servicio manejamos los tres tipos de fijación que se han mencionado aquí: las placas anteriores, los tornillos sacroiliacos, la placa transiliaca. A veces depende mucho del tipo de lesión, depende también de la habilidad del cirujano y la preferencia inclusive de cada cirujano. Hay cirujanos en el servicio que prefieren los tornillos y que tienen mucha habilidad para ponerlos. Hay cirujanos que ponen la placa, también les gusta mucho. Hemos tenido pocas dehiscencias en realidad porque ponemos a movilizar a nuestro paciente inmediatamente. Una de las situaciones que causa precisamente la exposición es el estar en una misma posición en decúbito supino, precisamente presionando. Entonces, al movilizar al paciente, evitamos mucho ese tipo de complicaciones. Evidentemente, en los pacientes delgados, pues es más el riesgo de exposición que se tiene. Muy bien. Ya últimas dos preguntas, una para el doctor Martínez Estrada. Si usted va a poner un fijador externo en sus manos y en su experiencia y por la rapidez de la lesión, ¿qué prefiere? ¿Cresta ilíaca o supraacetabular? En sus manos, en su experiencia. Dijo dependiendo del paciente, porque si tiene lesiones aunadas, lo más importante es hacerlo lo más rápido posible. Si no hay fluoroscopía, la supraacetabular es un poquito más complicada. Yo preferiría casi siempre poner la fijación en las crestas ilíacas. Muy bien. Ok. Y por último, al doctor Justino Fernández, este implante o herramienta al tipo C de Gans, que es extremadamente caro, cuesta alrededor de
120,000 o 150,000 pesos, si no me equivoco. ¿Tú consideras que se justifica tener ese dispositivo en los servicios de urgencias de todos los hospitales o crees, después de ver todos estos tratamientos, que no es necesario? Es un elemento muy útil. Se puede sustituir con la sábana, como decíamos, o lo podemos sustituir con un fijador. Sin lugar a dudas, si tienes la opción de tenerlo, sí. Estoy consciente que el dispositivo en sí es muy caro, pero por ejemplo, el costo real al paciente en el hospital es el costo del clavo de Kirchner, que será de 80 pesos. El dispositivo sí es mucho más caro y, como decía, tienes el riesgo de que si se va, se lo tiene que llevar. Y es un dispositivo que en un momento dado puede perderse muy fácilmente. Lo ideal sería que los servicios de urgencias no tuvieran uno, tuvieran 3. Estamos hablando de una utopía. Los grandes centros de trauma en Estados Unidos manejan un volumen mucho mayor, por lo menos 5 dispositivos en C por cada uno de los centros de urgencias. Habrá que ver la cantidad de veces que se utiliza. Desgraciadamente, estamos topados con las condiciones económicas del país y si en ese sentido estamos, va a ser muy difícil que logremos que los hospitales lo tengan, porque además es muy fácil que se pierda. Ok, pues yo les quiero pedir un fuerte aplauso para nuestros profesores.